Hola, soy el del Yerton. Bienvenidos a nuestro estudio llamado Creciendo Espiritualmente. Hoy vamos a ver la segunda lección. La primera lección, la lección pasada, se llamó Plantando Semillas. Si no has visto esta lección, te animaría mucho a hacerlo. Esta segunda lección se llama Arrancando la maleza. Arrancando la maleza. Y estaremos hablando sobre algunos de los problemas que hemos descubierto en este estudio sobre cómo hacer que la gente crezca espiritualmente. Hay 6 descubrimientos principales que quiero discutir en esta lección, y el primero de ellos es: involucrarse en las actividades de la iglesia no produce un crecimiento espiritual a largo plazo. Voy a repetir lo que dije. Involucrarse en las actividades de la iglesia no produce un crecimiento espiritual a largo plazo. Mucha gente piensa esto, mucha gente cree que esa es la idea de ser un cristiano, ir a la iglesia, y esto es su cristianismo. Yo le llamo iglesianismo, porque equiparan el ir a la iglesia con la vida cristiana. Pero las estadísticas no indican esto. De hecho, si analizamos un gráfico o alguna estadística sobre la actividad en la vida de la iglesia, descubriremos que aquellos que rara vez asisten a la iglesia casi siempre tienen el mismo comportamiento espiritual que aquellas personas que asisten a la iglesia con regularidad. Por comportamiento espiritual me refiero a cosas como el diezmo, como evangelizar, como el servicio, el estar activo en la iglesia. Son casi paralelos, no existe casi diferencia entre las personas que casi nunca asisten y las que asisten mucho. Ahora, si analizamos actividades espirituales como amar a Dios, amar a las personas, se incrementa solo un poco, pero yo sospecho que esto se debe a que yendo a la iglesia te encontrarás con gente que te agrade muchísimo y se convertirán en buenos amigos y serás muy cercano con ellos. Y por supuesto tu amor por la gente crecerá junto con esto. Y eso no es lo que queremos, por lo menos en cuanto a nuestra vida espiritual. El asistir a la iglesia tiene poco efecto en amar a Dios y amar a la gente. Y esto es algo sorprendente porque mucha gente cree que sí, que tiene efecto. Y esta es la meta que muchos pastores tienen en sus mentes. Ellos quieren ver cuánta gente pueden poner en las butacas. Sin embargo, la forma en que muchos cristianos ven el asistir a la iglesia es muy similar a cómo ven el asistir a un evento deportivo. Es decir, ves a la gente que asiste al partido de fútbol. Van al partido de fútbol y de verdad se creen que están jugando junto con el equipo en el campo, solo al estar mirando, siendo solo un espectador. De hecho, muchos de ellos creen saber más del juego que el propio entrenador o que los jugadores, y ellos siempre están dando consejos. Consejos sobre cómo mejorar el juego. Juegan el partido solo mirando. Y es justamente así como muchísimos cristianos tratan el asistir a la iglesia. Ellos vienen y miran, ven orar a los demás, ven cantar y adorar a los demás. Ellos escuchan a la persona que está enseñando o predicando, pero no son más que espectadores mirando el partido. Y eso no va a mejorar tu vida espiritual. Ahora, la segunda cosa que descubrimos que el crecimiento espiritual solo se trata de mejorar e incrementar nuestra cercanía relacional con Dios. Voy a repetirlo. El crecimiento espiritual se trata de incrementar nuestra cercanía relacional con Dios, acercarnos a Dios, llegar a conocer mejor a Dios, entender a Dios. De esto se trata el crecimiento espiritual. Ahora usaré un gráfico para ilustrarlo mejor. En cuanto a los comportamientos y actitudes espirituales, existen 4 categorías diferentes que usamos para identificar a quienes van a la iglesia: los exploradores, los principiantes en la fe, los que están creciendo en su fe, y por último están los que han alcanzado la madurez. Las actitudes espirituales de amar a Dios y a las personas incrementan con cada una de estas etapas, con el principiante, con el que está creciendo y con el maduro. Y es lo mismo con los comportamientos espirituales, como el diezmo, el evangelismo y el servicio. Y al crecer y al madurar, incrementamos en nuestros comportamientos espirituales y actitudes.
es así como debería ser. Ahora, en toda persona, y no importa si esta persona va a la iglesia o si no va a la iglesia, cada persona tiene algo en su interior, es algo que está en su espíritu y está intentando hallar a Dios. Recordemos lo que dijo Jesús, Dios es espíritu. Entonces, ya que somos seres espirituales, hay algo en nuestra naturaleza que siempre anhela por la naturaleza de Dios. Y esto es lo que menciona el sabio, es lo que menciona el autor de Eclesiastés. Capítulo 3, versículo 11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, es decir, Dios ha hecho todo hermoso. En su tiempo, notemos, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay algo en nuestro interior que está queriendo conocer a Dios. Sigue diciendo, si bien ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, la única manera en que podemos tener una relación con Dios es por fe. Es por fe que podemos comprender, es por fe que podemos conocer a Dios. Entonces no conocemos a Dios por llenarnos la cabeza con información e información. Y por esto yo pienso que ir a la iglesia no es algo que mejore el comportamiento espiritual de la gente. Llegan a saber más de la Biblia, pero no practican más. No hacen que sea algo activo en sus vidas. Así que Dios puso en nosotros este deseo de conocerle, pero muchas personas, si bien van a la iglesia, no le conocen de una mejor manera que la persona que no va a la iglesia, porque no están practicando su fe. La tercera cosa que descubrimos en este estudio sobre crecer espiritualmente es que la iglesia es esencial en las primeras etapas del desarrollo espiritual. Y aquí equiparamos nuestra vida espiritual con nuestra vida natural, algo que observamos y que vemos y algo que comprendemos bastante bien, que con la vida natural no hay nada que sea más indefenso que un bebé recién nacido. Y es lo mismo espiritualmente. Así que la iglesia debe volverse una familia espiritual, protegiendo a ese bebé. Es nuestra responsabilidad como iglesia asegurarnos de que ese bebé sea bien cuidado, alimentar a ese bebé y vestir a ese bebé y bañar a ese bebé, suplir cualquier necesidad que llegue a tener este bebé. Eso es verdad en lo espiritual y es verdad en lo natural. No hay un solo bebé que pueda sobrevivir por sí mismo. Alguien va a tener que ayudar a ese bebé, o el bebé morirá. Y es lo mismo en el espíritu. Entonces la iglesia debe comenzar a cuidar de estos infantes, estos recién nacidos, estos que apenas comienzan con su andar de fe. Y la iglesia es esencial en esta parte. Sin embargo, a medida que el bebé crece, debemos cambiar la forma en que cuidamos de ese bebé. Ya no solo alimentamos al bebé y vestimos al bebé, ahora este bebé está creciendo. Ahora tenemos que enviar a este bebé a la escuela para que aprenda y que desarrolle su mente. Y es lo mismo con la iglesia. La iglesia debe comenzar a preparar al creyente para una vida de servicio. ¿Cómo poner su fe en práctica? Debemos comenzar a prepararlos para que luego ellos sean capaces de vivir la vida cristiana, de practicar la vida cristiana. Porque al comenzar tu viaje espiritual, la iglesia es esencial, como he dicho, para cuidar al bebé, para proteger al bebé, pero cuando este bebé crece, el papel de la iglesia cambia y se transforma y avanza de ser solo un organismo de enseñanza donde se les da más información y pasamos a equiparlos y dándoles la oportunidad para servir. Es decir, abrimos el paso para que ellos practiquen su fe. Y esto lo animamos. Ellos necesitan estar involucrados en compartir su fe con otras personas. Si amas a la gente, no solo les ames de palabra, no les ames de esa forma.
ámales con hechos, ámales de verdad. Así que empezamos a poner el amor en acción y empezamos a ayudar a la gente sirviéndoles en cualquier manera que necesiten, en la forma que podamos. Y lo que ocurre es que el creyente tiene la oportunidad de practicar su fe. Y eso es lo que los hace crecer. A medida que practican su fe, continuarán creciendo espiritualmente. Porque si no ponen su fe en práctica, comenzarán a morir espiritualmente. Así que son estas prácticas espirituales personales las que nos mantienen creciendo. No solo hay que comer bien y descansar, sino que también debemos hacer ejercicio. Si vamos a desarrollar nuestros músculos, si queremos ser fuertes, si lo que queremos es estar saludables para llegar a ser un adulto que pueda llegar a reproducirse. Entonces, las prácticas espirituales personales. ¿A qué me refiero con esto? Hablo de cosas como la oración, tu vida de oración, leer tu Biblia, confesar tus faltas y pecados, pasar tiempo con Dios. Ahora te presento un gráfico que muestra estas etapas desde la exploración hasta el principio, el crecimiento y la madurez. Todas estas cosas, el orar, el leer la Biblia, confesar tus pecados, pasar tiempo con Dios, todas estas incrementan a medida que la madurez del cristiano incrementa. Y es así como debería ser. El problema es que mucha gente llega a un punto en que se estancan, ya no crecen. Esto lo he dicho muchas veces y lo digo de todo corazón. Yo quiero vivir hasta que muera. Quiero seguir creciendo hasta que mi carrera termine, hasta que mi vida termine. Yo quiero seguir madurando y creciendo como un creyente. Esto viene de nuestras propias prácticas espirituales personales. Y esto me lleva al cuarto punto que quisiera discutir. El cuarto punto es que son las prácticas espirituales personales las que facilitan la edificación de una vida cristiana madura. Si tú no puedes desarrollar estas prácticas espirituales personales en tu vida, nunca llegarás a ser un creyente maduro. Siempre actuarás como un bebé. Y esto lo hemos visto en lo natural. Gente de 40 años que actúa como un niño de 4 años o de 14 años. Nunca crecieron de verdad. Y esto no solo es un problema en lo natural, también es un problema en lo espiritual. Y mucha gente no ha alcanzado la madurez en su vida espiritual. ¿Por qué? Creo que una de las mayores razones es que requiere ciertas cosas de nosotros, requiere tiempo, también requiere de una inversión. Hay algo de lo que nosotros tenemos que participar. Y a menos que estemos dispuestos a ofrecernos al servicio, entonces nuestro amor nunca va a crecer. Solamente es un amor de palabras, un amor de filosofía, pero está vacío, como Juan lo describe en algún lado. Es como decirle a tu hermano, hace frío, deberías calentarte, hace mucho frío, caliéntate. No, 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 dale una cobija, eso funciona mucho mejor que decirle caliéntate. O llénate de comida, no, mejor dale algo para comer. Y hasta que nuestra fe pueda ser puesta en práctica, o que sea algo práctico, algo que nosotros hagamos, nosotros dejaremos de crecer como creyentes. Si no podemos poner en práctica lo que aprendemos, nuestro crecimiento espiritual va a llegar a su fin. Y es muy triste, porque eso es lo que ocurre con muchos cristianos. Es por eso que si bien han sido cristianos por años, siguen siendo bebés cristianos. Han dejado de crecer porque no han podido poner en práctica su fe. Que Dios nos ayude a no cometer ese error. Ahora, el quinto punto que quisiera abordar. El quinto punto es que los trabajadores más activos, me refiero a los que están en la iglesia, provienen de los espiritualmente avanzados. Esto lo vemos en todo gráfico. Los que son maduros espiritualmente siempre se desempeñan mejor en actividades como estudios bíblicos, oración o el dar testimonio.
el evangelismo. Por ejemplo, quiero mostrarte aquí un gráfico sobre comportamientos entre estas 4 etapas: explorar, comenzar, crecer y madurar. Diezmo. Con cada uno de ellos, el diezmo incrementa a medida que maduran en su fe. Cuando se trata de servir, en este contexto, servir significa ayudar a otros como podamos. El servir incrementa a medida que nuestra madurez espiritual incrementa. Evangelismo es lo mismo con el evangelismo, el compartir nuestra fe con otros. Y yo creo que es así como Dios lo quiso desde el principio. A medida que maduramos en nuestro viaje espiritual, al hacernos cada vez más y más maduros, deberíamos actuar más como Cristo. Deberíamos conocer más de Dios. Y estas cosas deberían darse automáticamente a medida que nosotros maduramos. Vamos a hablar sobre el evangelismo por un momento. Tratándose del evangelismo, el aprender a compartir tu fe con otros. Hablar con otros sobre lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios quiere hacer en las vidas de ellos. Quiero presentar las 5 principales actividades de evangelismo. Hablar sobre la oración, es decir, decirle a alguien, voy a orar por ti, o decirle algo mejor, déjame orar contigo, y ahí oramos por ellos. Otra de ellas es invitar a las personas a actividades de la iglesia, y toda buena iglesia debería tener unas muy buenas actividades, para que puedas invitar a tus amigos, a tu familia. Ven, vamos a participar de esto, ven, experiméntalo junto conmigo. Otra de ellas es intentar averiguar algo sobre su vida espiritual, hacerles preguntas. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Todas estas cosas son herramientas útiles para el evangelismo. Aquí tenemos otra: mostrarles contenido cristiano. Hay muchas cosas que podrías compartirles. Compárteles una canción cristiana, o un buen mensaje, o un buen pensamiento que hayas recibido. Compartir todo esto con ellos. Hablar significativamente con ellos sobre eventos que no sean de la iglesia. Porque muchas veces como cristianos vamos mucho por el iglesianismo y estamos hablando más de la iglesia que de cualquier otra cosa. Más que de Jesús. Y ese es un gran error. Tenemos que hablar con ellos sobre cosas que no apunten inmediatamente a la iglesia. Ahí va otra vez con lo de la iglesia. No. Hablemos sobre ti y tu viaje espiritual. Así que estas son las 5 principales herramientas de evangelismo que pienso que podemos usar para compartir nuestra fe con otros. Y el 6.º punto que quiero abordar, y esto lo quiero enfatizar muy bien porque este fue uno de los grandes descubrimientos hechos en este estudio sobre crecer espiritualmente. Más del 25%, esto es 1 de cada 4, más del 25% de todos los cristianos se han llegado a describir como estancados o insatisfechos con el rol de la iglesia en su crecimiento espiritual. Y quiero detenerme un momento porque quiero que lo entendamos bien. Verdaderamente creo que es una de las cosas principales que están mal en la iglesia. Tenemos que arreglarlo. Tenemos que encontrar la manera de superar este problema. Que más del 25% se describan como estancados en su viaje espiritual o insatisfechos con su viaje espiritual. De hecho, 10% de toda la gente que asiste a la iglesia están pensando en abandonar la iglesia. Y eso puede sorprender a algunas personas. Pero lo cierto es que siempre hay alguien que está pensando en irse. Y esto es por su propio viaje espiritual y lo que ellos están pasando por su propia vida con Cristo. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que ilustra perfectamente este pensamiento. A veces yo pienso en irme y aquí vemos al explorador, al principiante, al que crece y al que madura. Es más o menos lo mismo. El estancamiento parece ser un poco más, pero la insatisfacción es un salto bastante grande, es más o menos el doble de las otras áreas, las otras etapas del viaje espiritual. Y aquí hay otro que es mucho peor. Seguramente terminaré yéndome de la iglesia. Es casi igual para el explorador, el principiante, el que crece y el que madura. El estancamiento es poco más del doble que el de las otras. La insatisfacción es casi del 75% de ellos que dicen es probable que me vaya.
Así que los que están insatisfechos, 3 de cada 4 terminarán yéndose de la iglesia. Y estas son estadísticas impactantes. Y aquí hay algo que han descubierto. Aquellos que se han estancado en su viaje cristiano tienen menos prácticas espirituales que otros creyentes, que son las cosas de las que ya hemos hablado: la oración, lectura de la Biblia, dar testimonio, confesar sus pecados. Y esta gente tiene una menor práctica de todas estas cosas. No practican estas cosas. Aquí hay un gráfico que ilustra a lo que me refiero con los que exploran, los que inician, los que crecen y maduran. Todo incrementa, pero aquellos que se han estancado en su viaje espiritual, todo cae de manera drástica. Estas prácticas espirituales diarias caen a casi nada, cero. Es triste, pero el 16% de la iglesia está estancada en su viaje espiritual. Es una tragedia. Y si analizamos sus vidas personales, en aquellos que se han estancado, las adicciones son 50% mayores. Las malas relaciones, 60% más. Problemas personales, 35% más. Vida espiritual inconsistente, 19% más. ¡Qué gran tragedia! Y cuando vemos el cuadro general de aquellos que asisten a la iglesia y los que están estancados, fácilmente puedes ver en este gráfico que los estancados están mal, las adicciones suben, las malas relaciones suben también. Problemas emocionales, chismes, no poniendo la prioridad en su crecimiento espiritual. Los que están estancados tienen grandes problemas espirituales. Y luego hay otra categoría, y estos son los insatisfechos. 10% de los miembros de la iglesia están insatisfechos con su vida espiritual. Ahora, aquí hay algo que a mí me sorprendió. Los estancados y aquellos quienes se encuentran insatisfechos con sus propias prácticas personales. Esto viene en las etapas tempranas del cristianismo, cuando están iniciando o creciendo en su fe. Pero cuando hablas de aquellas personas que están insatisfechas, eso tiende a venir mayoritariamente de los cristianos maduros. Por ejemplo, en este gráfico se señala muy claramente con el explorador, el principiante, el que crece, el que madura. Todos ellos incrementan, pero tratándose de los insatisfechos, sus comportamientos espirituales son casi idénticos a los de aquellos que son maduros. Insatisfechos. ¿Qué significa estar insatisfecho? Tratándose de las prácticas espirituales diarias, van a la iglesia regularmente. Van a la iglesia unas 3 o 4 veces al mes. 55% de estas personas participan de las células. Cuando vemos el trabajo voluntario, 61% de ellos hace trabajo voluntario una vez al mes. 31% de ellos diezman. 39% estudia la Biblia con diligencia. 59% de ellos ora a diario. Estas son estadísticas grandiosas. Sin embargo, están muy insatisfechos con su fe. Y el factor que es similar con estos grupos es que ambos grupos buscan que sea exclusivamente la iglesia la que dirija su crecimiento espiritual. Ellos creen que es responsabilidad de la iglesia el guiarlos. Y esta bien podría ser la raíz de la infelicidad de esta gente y su insatisfacción. Y puede ser la causa por la que no puedan entender que la mayor parte de la responsabilidad de su viaje espiritual se encuentra en ellos. Y nuestro problema como iglesia es que no le enseñamos al bebé a alimentarse solo. ¡Oh! ¡Qué tragedia! Que nunca les enseñamos a estudiar la Biblia por su cuenta. Uno de nuestros problemas es que estamos sobrepreocupados con esos primeros años. ¿A qué me refiero? Amamos tanto a ese bebé que lo descuidamos cuando es un adolescente. Cuando son adolescentes, nosotros ponemos nuestra atención en nuevos bebés y permitiendo que los adolescentes hallen su propio camino sin prepararlos para ese camino. Creo que ese es un error. Y nosotros necesitamos, como iglesia, reenfocar nuestra atención
en estos dos grupos. Si podemos ayudar a las personas que ahora se sienten estancadas en su viaje espiritual, pero que al principio les iba muy bien, pero han dejado de crecer. Si podemos ayudarles a que crezcan otra vez. Concentrarnos en las cosas que puedan ayudarles a mejorar sus prácticas espirituales. Reiniciarlos en su viaje espiritual otra vez. Eso les ayudaría. Y los insatisfechos, con ellos tenemos que dejar muy claro que no es responsabilidad de la iglesia hacerlos felices. No, la felicidad es una elección del corazón. Cuando tú te involucras en practicar tu fe y compartir tu fe con otros, te encontrarás con el gozo otra vez. Y si estás insatisfecho con la iglesia, puede que necesites verte en el espejo un buen rato. Tratándose de comportamientos espirituales y actitudes, todos nosotros deberíamos estar creciendo. Todos deberíamos estar madurando y amando a Dios y a las personas. Todos deberíamos ser más fieles con los diezmos y el evangelismo y el servicio. Encontrar maneras en las que podamos ayudar a otros. Si logramos hacerlo, continuaremos madurando en nuestra vida cristiana. Una de las cosas que he descubierto siendo maestro es que el maestro siempre aprende más que el alumno. Siempre es un reto para el maestro. Entonces, al estar involucrado con otros líderes cristianos y pastores, buscándolos continuamente para ayudarlos, yo puedo mantenerme vivo y creciendo. Y esa debería ser nuestra meta. No mueras antes de tiempo, amigo mío. No te vuelvas infeliz e insatisfecho. Lo que tenemos que hacer es comenzar a ayudar a otros a que sigan creciendo con Cristo. Esa debería ser una de nuestras metas principales en la vida, el retar a quienes nos rodean para que crezcan en su viaje espiritual. No tienes por qué morir antes de tiempo.